Siempre con las epístolas, esas cartas pastorales que el apóstol Pablo envía a sus discípulos y que nos dejan grandes enseñanzas para nuestras vidas. En esta oportunidad consideraremos 2 de Timoteo, capítulo 4 y en el versículo 9 en adelante. Esta carta Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Pablo injustamente fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio de Jesús. Esto nos enseña que eran hombres que estaban dispuestos a pagar un precio por la verdad. No solamente era creer la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo, sino transmitirla, predicarla, enseñarla a las comunidades, a las ciudades a donde Pablo era llevado por el Espíritu Santo. Déjenme decirles que si nosotros no estamos dispuestos a pagar un precio por la verdad que creemos y que predicamos, no podemos llegar a ser discípulos del Señor. Creo de que las convicciones de estos hombres de llevar el evangelio a estas ciudades implicaba este tipo de consecuencias gloriosas, ¿sí? Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y fue precisamente en ese tiempo en que Pablo estuvo encarcelado, un periodo de 2 años, en donde Pablo escribió la mayoría de estas epístolas. O sea, Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Hemos tenido testimonios de personas que cuando están enfermas y están suspendidas por su recuperación, es ahí donde tuvieron encuentros maravillosos con Dios, porque tuvieron el tiempo para orar, el tiempo para leer las Escrituras, el tiempo para meditar, para reflexionar. Y esto es lo glorioso de Dios, hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Y Pablo le envía esta carta a este joven Timoteo y le dice en el versículo 9 del capítulo 4 de 2 de Timoteo: procura venir pronto a verme. Miren, eso es interesante porque a pesar de que Pablo era un hombre de Dios, que tenía la presencia del Espíritu Santo, un líder, necesitaba que lo fueran a ver. Sin duda alguna, el área emocional de Pablo entró en un periodo en el cual la tristeza embargaba su vida. El hecho de decirle a Timoteo: mira, procura venir pronto a verme, no solamente implicaba darle un informe a Pablo sobre cómo estaban caminando las iglesias a las cuales él tenía bajo su cargo. No solamente implicaba darle información acerca de las necesidades de la iglesia, de los logros de la iglesia, sino que implicaba que la visita de Timoteo a Pablo pudiera de alguna manera ministrar su vida, ministrar su corazón, poderlo visitar en un tiempo en el cual él necesitaba tener una compañía cerca. El Señor Jesús dijo: porque estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, pero ¿dónde te vimos en la cárcel? Por cuanto se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. No importa si tu líder puede estar en una cárcel física, o un hermano de la iglesia puede estar en una cárcel física, o un amigo en una cárcel física, que sería interesante y muy bueno que nosotros podamos visitarlo, para que esa persona cobre ánimo, pueda sentir el amor de Cristo en la vida de sus hermanos. Pero también hay prisioneros espirituales, prisioneros emocionales, prisioneros que puedan estar en una cárcel, en una situación difícil, y qué importante es una visita. No nos olvidemos de la visitación. Y es parte de un ministerio, el ministerio de la visitación. Déjeme decirle que esto se ha perdido hoy en día. Inclusive en la vida de los pastores se ha perdido el ministerio de la visitación. Hay hermanos que por alguna razón han dejado de asistir a la iglesia, ya no los vemos en la iglesia y es necesario irlos a visitar. Una palabra de aliento, una palabra del Señor puede hacer que ellos puedan recuperar las fuerzas para seguir adelante.
Muchas de estas ausencias se deben ya sea por desánimos en la iglesia o mal entendido. Puede estar ocasionando un mal entendido en la iglesia que con la visita se pueden disipar las dudas. Puede ser que la ausencia de estos hermanos a la iglesia sea por un problema interno dentro del hogar que nosotros como líderes ignoramos precisamente porque no estamos en constante visitación con los hermanos de la iglesia. Y son hermanos que necesitan que los vayamos a visitar. Eso les dará un mensaje a ellos de que son amados. Les dará un mensaje de que sí, a nosotros como líderes nos interesa su vida eterna, nos interesa su alma. Y no importa si el hermano es de baja condición, para el Señor las almas tienen un gran precio. Vamos a visitarlos. Un día levantémonos con el deseo de ir a visitar a nuestros hermanos. Vamos a ir a visitarlos, vamos a ir a convivir con ellos, vamos a ir a orar a sus casas, vamos a ir a ver qué necesidades espirituales, qué necesidades materiales tienen mis hermanos, mis ovejas, y los voy a ir a visitar. Ya los extraño, ya ha pasado quizás 2 semanas, 3 semanas, ha pasado un mes, y quiero ir a visitarlos. Y quizás puedas tener ovejas que sí están yendo a la iglesia, pero también una visita personal les caería bien. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Hay ovejas que ya necesitan con urgencia, prontamente, que los vayamos a visitar y conocer sus necesidades. Nos vamos a llevar sorpresas. Quizás familias que no han tenido para comer por la situación económica en lo que nos ha llevado esta pandemia y las normas que los gobiernos están implementando. El encierro, las fuentes de trabajo están agotadas, etcétera. Las oportunidades no están fluyendo. Y lo cierto es que vemos mucha necesidad dentro de nuestras iglesias. Hermanos que están padeciendo. Hermanos que están siendo afectados económicamente. Que están siendo afectados por problemas de salud. Que están siendo afectados en la relación como matrimonio por la misma situación. Y es ahí donde como iglesia tenemos que preocuparnos. Y ese es el mensaje que el apóstol da a Timoteo. Procura venir pronto a verme. Hermanos, vamos a visitar a los hermanos. Aquellos que sabemos que están necesitando de una canasta básica, que están necesitando de una medicina, que están necesitando de una palabra, de una exhortación y de animarlos para seguir adelante. Y concluyo con este sentir de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y en el versículo 24. Y dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y fíjense,